estamos comenzando un lema que es vive en el reino, ¿no? Y también estamos comenzando la reunión de jóvenes, ¿no? Muy bien, por eso, welcome home. Estamos comenzando el grupo de jóvenes esta noche, así que esperamos que todos tengan expectativas de que comience algo nuevo, lindo. Estamos comenzando los grupos en la iglesia. Esta semana comienzan los grupos. También comienza la escuela dominical. Ha comenzado el domingo pasado. Y entonces hoy está comenzando el grupo de jóvenes. Está comenzando JAS, ¿no? Y ya para el próximo también está comenzando a reunirse los matrimonios. Así que bueno, muy bien. Y estamos comenzando también este nuevo lema, que es un tema, el cual queremos ver todo el año, y que es vive en el reino. Vive en el reino. Sin duda que nos cuesta mucho ver esto del reino, porque nosotros no hemos vivido ningún reinado, estamos en una democracia, nos cuesta entender esto del reino. Pero es interesante porque cuando el primero que empieza a hablar de esto, de este tipo de reino, es Juan el Bautista, ¿no? Él llega y comienza a hablar y dice la Biblia que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Esto del reino. Empieza a Juan el Bautista a hablar acerca del reino. Y bien interesante porque dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, ustedes saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Así que no sabemos si Juan estaba predicando en hebreo o en griego, o así como nosotros hablamos medio un inglés y español mezclado, o tal vez ellos estaban hablando un hebreo y un griego mezclado, ¿no? Entonces, bueno, bien interesante, pero él dice arrepentíos y en realidad no sabemos Juan el Bautista si lo estaba diciendo en hebreo para los judíos o se estaba extendiendo porque dice que cuando él predicaba venían mucha gente, venían soldados romanos y entonces tal vez estaba hablando en griego, ¿no? Pero concretamente está escrito en griego. Y entonces es interesante porque la palabra arrepentíos en griego se escribe así, ¿no? Y se pronuncia, yo no sé griego, así que no sé cómo se pronuncia, pero se escribe la pronunciación algo así como metanoeo. No sé si así se pronuncia, pero por lo menos se escribe con nuestras letras, ¿no? Porque las letras del griego eran diferentes, pero se escribe algo así. Y bien interesante porque esta palabra es una palabra compuesta por tres palabras. Una palabra, pero que son tres palabras mezcladas, ¿no? Una de esas palabras es meta, ¿no? Y ese meta, después transferido al español, ¿no? Es una palabra que se pone mucho también en español, pero como ser metamorfosis, ¿no? Bueno, pero ese meta significa después, así significa después, pero no es solamente después, significa cambio. Básicamente la esencia de la palabra esa es cambio. Meta es cambio, ¿no? Cambio. Metamorfosis es cambio de forma, ¿no? Metamorfosis, cambio de la forma, ¿no? Entonces este es meta, cambio, cambio. La otra palabra que está mezclada aquí es noeo y es percepción, percepción. Y la otra palabra que está utilizada allí es nous, que es mente. Así que si lo tratamos de interpretar, así como interpretamos a veces el inglés para el español, que arrancamos atrás para adelante, ¿no? Dice, mente, percepción nueva, ¿no? O sea que sería algo así como un cambio de percepción mental,
¿no? Eso sería cambio de percepción mental. Entonces es bien interesante porque Juan está predicando acerca del reino y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y lo que está hablando es cambien la forma de pensar para poder ver el reino. Algo así, ¿no? Cambien la forma de pensar, de funcionar para ver el reino. Hay algunas cosas que uno no les cuesta verlas hasta que las entiende. Y entonces es interesante, Juan está predicando eso. Y entonces es bien difícil esto del reino. Para nosotros, si para ellos era difícil, miren que vivían en un reino, entender el reino espiritual, calculan a nosotros entender un reino espiritual que ni siquiera conocemos el reino material. Así que miren, entonces, ustedes saben que yo la primera palabra del Señor que me dio cuando llegaba a Estados Unidos, ¿no? Al tiempo de estar aquí, fue esta: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Las demás cosas son las cosas que buscamos, ¿no? en la vida. Pero buscad primeramente el reino de Dios. Yo cuando lo leí, buscad primeramente el reino. ¿Cómo se busca el reino? Desde lo práctico, ¿cómo hago para buscar el reino? Eso es lo que me preguntaba yo, ¿cómo hago para buscar el reino? Y entonces dije, bueno, el reino de Dios es buscarlo a Dios. Y entonces me encerraba a orar y a leer la Biblia. Y Dios comenzó a mostrarme un montón de cosas que yo nunca había visto en la Biblia, ¿no? Y comenzó a hacer un cambio de mente, ¿no? Y aprendí, creo que lo que más me mostró en esa época es qué es ser un ministro o qué es lo que es ser un sacerdote, ¿no? En el Antiguo Testamento aparece más como sacerdote, en el Nuevo Testamento aparece más como ministro, pero que en definitiva es lo mismo. Es un líder espiritual que sirve a Dios. Eso es, ¿no? Y entonces eso fue lo que yo empecé a aprender, ¿no? Y interesante, a ver, ahí está. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, ¿no? Interesante, estamos ahí en el capítulo 1, al principio, y él empieza a decir: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría. O sea, sabiduría espiritual. Hay en otros pasajes donde está interpretado como inteligencia espiritual, ¿no? ¿Cómo es la inteligencia espiritual? Bueno, que uno puede ser muy inteligente, pero si uno no es espiritual y no te lo revela el espíritu, por más inteligente que seas, no vas a entender las cosas espirituales. Hay cosas espirituales que te las revela el espíritu, pero vos tenés que ser inteligente espiritual. O sea que tenés que estar conectado al espíritu para tener esa revelación. Y entonces dice, Pablo está orando por la iglesia de Éfeso y les dice que el Señor les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo. Pablo se ve que era re intelectual, ¿no? Porque habla mucho de la mente y de entender, transformado por medio de la renovación del entendimiento, y habla de todas esas cosas, ¿no? Y entonces dice, para que puedan conocerlo verdaderamente. Y dice, pido que Dios les ilumine la mente, ¿no? Y está hablando como de entender. Parece que Pablo lo que quiere hacer es que entendamos esto del reino, Y nosotros en realidad no le no le prestamos mucha atención al tema del reino, ¿no? Porque vemos el Evangelio de otra forma, el reino nos parece medio extraño. Y entonces Pablo empieza a decir eso, y él va siguiendo una línea que a mí me llamó la atención, porque no sé si realmente todo se debe dar así, pero así se dio en mí, ¿no? En donde él dice, estamos en el capítulo 1 todavía, en la primera parte, primero habla de eso, de que Dios nos dé inteligencia espiritual, Dios nos ilumine la mente. ¿Y para qué? Y entonces él empieza a decir,
Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero, y sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Bueno, miren qué interesante, esto es una alabanza, parece una alabanza en realidad. Él lo está diciendo intelectualmente, pero en realidad es como una alabanza. Él está diciendo, miren, Cristo está diciendo, ¿qué es lo que tenemos que saber? Bueno, que Cristo está por encima de todo poder, autoridad, dominio, señorío y todo lo que existe, que puso a todos bajo sus pies y que Él es cabeza, o sea, es el líder de la iglesia en este tiempo y por todos los tiempos. ¡Wow! Eso es lo que Pablo está diciendo. Y está diciendo, miren, para que ustedes entiendan eso, que es eso, ustedes tienen que tener inteligencia espiritual. Y sí, se ve que sí, porque en realidad, cuando Jesús está en un momento y pregunta, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Uno dice, el profeta, el otro. Y dice, ¿y ustedes? Y Pedro dice, no, soy el Hijo de Dios, el Cristo. Y dice, eso te lo reveló el Espíritu. Tu inteligencia espiritual, se lo reveló el Espíritu. Entonces, Pablo comienza con esto, dice que se les ilumine el Espíritu para que entiendan. ¿Para que entiendan qué? Para que entiendan que Jesús está sobre todo poder, autoridad, dominio, señorío, sobre todo espíritu, sobre todas las cosas, sobre la iglesia, por siempre. Y entonces, ¿qué es lo que está hablando ahí? Ahí está hablando del reinado de Jesucristo, del gobierno de Jesucristo, de poder ver a Jesucristo como rey. En realidad es una revelación espiritual que nosotros tendríamos que tener, gracias, que nosotros tendríamos que tener, porque nosotros vemos a Jesús como el Salvador, vemos a Jesús como Maestro, vemos a Jesús de muchas formas, como el pastor, con las ovejitas, ¿no? Pero, gracias, está bien. Pero necesitamos tener la revelación de Jesús como el Rey. Esas son las cosas que vamos a hablar este año y que vamos a intentar tener esa revelación. Porque necesitamos tener una revelación como Jesús el Rey. Si la logramos tener, si Dios nos concede el don de la inteligencia espiritual y se nos ilumina la mente, yo creo que vamos a alcanzar cosas increíbles, vamos a vivir cosas increíbles cuando podamos conocer a Jesús como el Rey. Pero nosotros ahí vamos, tratando de entenderlo, así que necesitamos esa revelación. Y eso es lo que Pablo, lo primero que le dice a la iglesia de Éfeso. Ustedes tienen que entender el reinado, el máximo, el mero mero, el que está por sobre todo. Esa es la primera revelación que tienen que tener de Jesús, ¿no? Muy bien. Por ahí nosotros creemos que la tenemos, porque decimos, no, sí, yo ya sé que Jesús es el que está sobre todo. Y que Él es el Rey y el Señor. Pero se ve que eso es desde el principio, porque después Jesús le va a decir a varios, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. O sea que no mucho la revelación no la tenemos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es eso. Muy bien, Efesios capítulo 1, está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso. Luego, pasamos un poco más adelante, en el capítulo 3, él continúa hablando a Éfeso, a la iglesia, para que entienda estas cosas. Y lo próximo que le da a entender es, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Muy bien, ahora él está diciendo que él ha sido hecho ministro, ¿no? Eso es lo que está hablando. Ahora él empieza a hablar de ministerio. Dice, primero conoce a Jesús el Rey
Y eso lo lleva a entender qué es ser un ministro. Muy bien. Esta iglesia, uno de los objetivos es que cada persona sea un ministro. Y cuando yo conocí esta revelación del ministerio, en realidad fue en un ambiente que yo la primera palabra que le dije que había tenido del Señor era: busca primero el reino de Dios. Y yo me había encerrado a orar. Todavía no había iglesia, no había nada. Yo iba a una iglesia y yo me encerré a orar. Y pasé un tiempo ahí y Dios me empezó a hablar acerca de qué es ser un ministro, ¿no? Y yo no había entendido todas estas cosas que Dios me empezó a mostrar. Después de eso, gracias, el segundo, mira qué bien. Después de eso, comienza la iglesia. Dios me metió en la iglesia en realidad, ¿no? Nosotros ahora cantamos: Señor, te rindo mi vida. Yo creo que ni sabemos lo que cantamos. Yo dije: Señor, te voy a buscar, terminé siendo pastor, miren. Y si me dan a elegir, por ahí uno tiene los tirones, uno dice: no sé, es tan duro que hubiera preferido tener un trabajito más simple de 8 horas y después me voy a mi casa a ver televisión. Pero yo le dije: te rindo mi vida y te voy a servir. Bueno, ministerio, la traducción de ministerio es servicio en realidad, es servir a Dios, ¿no? Y entonces comienza la iglesia y hasta ese momento yo había tenido una experiencia con Dios, de Dios como papá Dios, ¿no? Una experiencia de Dios, yo me sentía como que Dios me abrazaba, ¿no? Como que Dios me envolvía, que yo era un bebé en los brazos de Dios. Eso me sentía en ese tiempo. Un bebé en los brazos de Dios. Saben que Dios por ahí lo ponemos con imagen de hombre, pero en la Biblia habla Dios con imagen de hombre y con imagen de mujer, porque en realidad no es con imagen de hombre o de mujer, sino con imagen de papá y de mamá, ¿no? Porque alguno tiene el recuerdo más afectivo de la mamá, alguno otro tal vez del papá, pero cualquiera de los dos. En realidad Dios pone estas dos imágenes, ¿no? En la Biblia. Y dice, como se habla de Israel, y le dice: yo te daré del pecho de mis consolaciones. Está hablando como si fuera una mamá. O yo soy como una gallina que atrae sus polluelos y los pone bajo sus alas. Está hablando de una mamá. Entonces, esa era mi experiencia. Después salgo y empieza la iglesia y tenemos que fundar una iglesia, ¿no? Y yo, ¿saben qué siento? Siento que viene Jesús como el rey, y viene Jesús como un... siempre me impactó la imagen que tiene Josué. Josué tiene una imagen, antes de conquistar la tierra prometida, tiene una imagen. Ve un hombre que es como un militar, y él le pregunta: ¿vos sos de los nuestros o sos de los otros? ¿No? ¿Quién sos? Y él le dice: no, yo soy el general del ejército de los cielos. En realidad se ha encontrado con Jesús. Y yo tengo mi experiencia después cuando inicia la iglesia, es como que yo soy un soldado y Jesús me tiene, pero... Y fue muy agresivo para mí, porque yo venía de bebé, de estar en los brazos de papá, a ser un soldado que le vienen dando, ¿no? Eso es ministerio, eso es servicio. Cuando uno sirve al Señor, cuando uno batalla las batallas del Señor, cuando uno le entrega su vida para servirlo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la imagen de rey, eso es rey. Al rey se lo sirve, al rey se lo obedece, ¿no? Y entonces, tal vez si yo le digo a ustedes son santos, ustedes son ministros, y ustedes tal vez dirían como Pablo: bueno, yo soy el menor de los ministros. En realidad no, soy el más pequeño de todos los santos, dice Pablo. Pero sin embargo, Dios lo usa, ¿no? Y entonces lo otro que Pablo le quiere hacer entender a la iglesia es ministerio, ¿no? Y un líder de la iglesia estaba hablando con un pastor de los que iniciaron la iglesia, y justo me estaba comentando que el pastor le decía: bueno, pero en la iglesia ustedes, los líderes, son
firmes. Y me contaba, me decía, sí, pero yo le decía, sí, pero ¿sabe cómo nos tenían? Como soldado al principio de la iglesia. Recién ahora se ha calmado un poco. Y sí, porque eso era lo que yo vivía, que yo era un soldado. Eso es ministerio. Ahora, fíjense qué interesante cómo va dirigiendo la revelación Pablo. Pablo habla de Jesús como el rey, como el Señor, como el líder, como lo máximo, y después de ministerio. Hoy por hoy, ¿cómo se predica el Evangelio? Jesús es el Salvador y te va a bendecir. Jesús es el bendecidor. Es verdad, está en la Biblia, pero Pablo lleva otra línea. Él habla, capítulo 1, Jesús es el rey, Jesús es el máximo, al que se le da todo honor, porque Él es lo máximo. Segundo, habla de ministerio, ¿no? De entregarle la vida, lo que cantamos, te entrego mi vida, Señor. En realidad no tengo mucho que dar, lo mismo que Pablo, dice, yo soy el menor de todos, pero igual te la entrego, ¿no? Y entonces ahí va. Luego, estamos en el capítulo 3, 7 y 8 de Efesios. Luego, más adelante, en el capítulo 3, Pablo sigue diciendo y dice, pido al Padre que Cristo vive en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento, pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente de lo que Dios es, ¿no? Entonces, Pablo empieza ahora a darles otra revelación, la revelación del amor de Dios. Pero fíjense cuál es la línea que lleva. Él primero les muestra, Jesús es el rey, después empieza, ahora ustedes lo tienen que servir, vamos a ser ministros. Y después lo otro dice, y ahora que conozcan el amor de Dios, ¿no? No es la línea que generalmente se predica el Evangelio, pero estamos viendo cómo lo predicaba Pablo, qué es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia. Y entonces habla de el amor de Dios. Y en este tiempo, yo creo que seguí la misma línea de Pablo, sin darme cuenta. Recién, ahora me he venido a dar cuenta de esto. Y él está hablando de intimidad con Dios. Cuando leemos la Biblia en el Antiguo Testamento leemos Jehová de los ejércitos. Bueno, yo creo que lo que primero que sentí fue a Jesús de los ejércitos, ¿no? Yo era un soldado. Y después tuve otra revelación de que la iglesia es la novia, ¿no? Y la intimidad. Y dice Pablo, para que sean llenos de Dios. ¿Cómo uno puede ser lleno de Dios? Bueno, todas estas revelaciones son del Espíritu Santo. Y en realidad la Biblia dice que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu, que es de Dios, Dios mismo, Dios Espíritu. Dice, ¿cómo hacemos para ser llenos del Espíritu? Bueno, dice que ustedes tengan la revelación del amor de Dios. Es difícil también eso, conocer el amor de Dios. Conocer cuánto nos ama Dios. Y también es difícil amar a Dios como Él está esperando que lo amemos, ¿no? Y eso es lo otro en donde necesitamos que el Espíritu nos dé una revelación, nos ilumine la mente, o nos ablande el corazón, no sé, una de dos, o las dos, pero en donde necesitamos aprender a amar al Señor y a tener intimidad con el Señor. Y cuando tenemos intimidad, aparentemente, como dice Pablo, ahí es cuando el Espíritu nos llena. Yo vivo diciéndole al Señor que me llene de su Espíritu. Y bien interesante porque está la imagen de Jesús y la novia, la iglesia como la novia, ¿no? Y yo le digo al Señor que me llene. Y he empezado a hablarles palabras de amor, como si fueran la novia al novio, ¿no? Porque lo que deseo es eso, que me llene. Y entonces uno comienza a aprender a tener intimidad con Dios, ¿no? Intimidad con Dios. Después de esto, estamos en el capítulo, Efesios capítulo 3, y 3, 17 y 18. Más adelante, en el 3, 20, 21, dice, ahora aquel que según su poder que está operando en nosotros, puede hacer más que sobreabundantemente en exceso,
Miren la palabra que usa. Bueno, eso es una de las traducciones, ¿no? Sobreabundantemente en exceso, ¿no? Dice, todas las cosas que pedimos nos dé, digamos, haga en nosotros, más abundantemente, dice la Reina Valera, de lo que pedimos y entendemos. Dice, más de lo que pedimos, las cosas que pedimos o concebimos. A Él sea la gloria por medio de la congregación, por medio de la iglesia y por medio de Cristo Jesús, por todas las generaciones, para siempre. Amén. Muy bien. Dice, al principio era que ustedes, en el anterior era que ustedes comprendan el amor. Ahora dice que comprendan, ¿qué? Las bendiciones. Ahora llegan las bendiciones, ¿no? Y dice que cuando oras, vos sentís que Dios te lo va a dar, lo que le pedís. Según este pasaje dice que nos va a dar más abundantemente, más sobreabundantemente excesivo lo que le pedimos. Pero no lo creemos. Es más, hay cosas que le pedimos porque creemos que con suerte me la va a dar, ¿no? Y hay cosas que ni se las pedimos porque no sean demasiado grandes, no creo que ya me dé eso. Así que no se las pido. Eso es lo que nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque no creemos esto. Esto es una revelación del Espíritu, dice Pablo. Pablo dice que se les ilumine la mente para entender que Dios puede dar más abundantemente de lo que pedimos y aún de lo que entendemos, ¿no? De lo que pedimos o concebimos, dice aquí. Así que miren qué interesante, porque miren, la línea que sigue Pablo. Dice que primero el reinado, comprender Jesús como rey. Después dice que comprender el ministerio, esto que cantamos, entrego mi vida a tus pies, el servicio al Señor. Pero el servicio, Pablo directamente no habla ni de soldado. Pablo habla de soldado, pero lo más que habla Pablo es que dice, yo soy esclavo de Cristo. Wow. Entonces, el servicio. Luego, fíjense, habla acerca de la intimidad con Dios. La intimidad con Dios. Cosa que nos cuesta también, porque ¿quién puede pasar tiempo con Dios y gozarse en la presencia de Dios? Vamos, nos da envidia. Hay mucha gente que dice, yo me gozo en la presencia de Dios. Es difícil gozarse en la presencia de Dios, porque es espíritu y uno no lo siente. Pero tiene que aprender la intimidad. Y lo otro, entonces, las bendiciones, ¿no? Las bendiciones. Pero está bien interesante, porque hoy por hoy, así lo está tratando, que esa es la secuencia que lleva Pablo a la iglesia de Éfeso, para que lo entiendan. Hoy por hoy, se predica tal vez al revés, ¿no? Las bendiciones primero, ¿no? Se arranca por las bendiciones. Y Pablo dice que tenemos que arrancar por entender a Jesús el Rey. El servicio, la intimidad y después de eso las bendiciones. Así que eso es lo que vamos a intentar ver con este lema de vive en el reino, vive en el reino. Así que necesitamos tener una revelación espiritual, porque a veces lo cantamos muchísimo. Señor, vengo a rendirte mi vida, te entrego todo mi corazón, te rindo todo ante tus pies. Pero tal vez nos falta un poco más de entendimiento de qué es el Rey Jesucristo y cómo rendirnos a sus pies. Así que ¿saben qué? Vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes para que tengan esta revelación. Les voy a pedir que todos se pongan en pie. Señor, necesitamos una revelación. Señor, necesitamos entender el reino. Espíritu Santo, te pedimos que nos reveles a Jesucristo como Rey y cómo funciona el reino de Dios. Por eso, Señor, como Pablo decía a la iglesia de Éfeso, que se les ilumine la mente,
Que el Señor les conceda el don espiritual de la sabiduría. Señor, necesitamos inteligencia espiritual para comprender estas cosas, para poder entregarnos al Rey, para poder tener intimidad con Él y para poder recibir las bendiciones. Por eso, Señor, nosotros te pedimos que este año nos concedas esas cosas, Señor. Señor, sabemos que al entender eso podemos vivir en el reino, y cuando vivimos en el reino podemos ver tu gloria, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que nos enseñes cómo es esto de rendirnos a tus pies, Rey Jesús. Espíritu Santo, haz estas cosas. Llénanos con tu presencia. Mostrarnos el servicio al Señor, pero mostrarnos también la intimidad con Él. Que podamos tener esta experiencia espiritual de ser llenos de vos, Señor. Ahora yo te bendigo en el nombre de Jesús, para que en este año el Señor te haga entender estas cosas y que puedas ser lleno de la presencia de Dios y alcanzar sus bendiciones y servirle con todo tu ser. Yo te bendigo ahora en estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y nos despedimos cantando esta canción. Tú eres el Rey de toda la tierra.
te alabo porque no